Muy bien, hermanos, pues en esta mañana vamos a ver la segunda parte del lamento. ¿Os acordáis cuando Carmelo hace unas semanas estuvo hablando acerca del lamento? Él estuvo hablando acerca del lamento en la vida de Job. Y la palabra dice de este hombre que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vimos cómo, a pesar de que era un hombre perfecto, él sufrió. Y vimos también cómo sus compañeros pues estaban comentándole, bueno, pues tú estás así porque has pecado. Y eso creaba en la mente de Job pues una problemática, porque él sabía que era un hombre íntegro delante del Señor. Ahí vimos cómo en la soberanía de Dios puede permitir el sufrimiento con un propósito. Hoy me gustaría ver pues el lamento en la vida del rey David. David, hubo una situación que la vamos a comentar que fue una decisión clave en su vida que marca un antes y un después. Pero, ¿qué es el lamento? ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué te has llevado de mi vida a esta persona o has permitido un cáncer en mi vida? ¿Por qué a mí? ¿No os ha ocurrido, no habéis dicho, habéis exclamado una expresión parecida a esta? ¿Por qué, Señor? Bueno, yo creo que todos en alguna ocasión hemos emitido palabras de este tipo. Y yo creo que como hijos de Dios somos los que realmente podemos lamentarnos, porque el lamento en la palabra, hermanos, tiene varias partes. Una apelación a Dios, una queja, pero también una petición y una confianza, una expresión de confianza en el Señor. Eso es lo que vemos en los lamentos que vemos en la palabra de Dios. Antes de nada hay que decir que el lamento, como ya comentamos, está íntimamente ligado al dolor, al duelo, a la prueba. Si no estaríamos cantando, ¿no? Si no habría eso, estaríamos cantando posiblemente. Pero está muy íntimamente ligado al dolor, a la prueba, al duelo. Lamentarse, según la palabra, es presentar a Dios nuestro dolor, nuestra angustia, la tristeza, pero con una actitud honesta, sin censura. Podríamos decir, hermanos, que es un derramar nuestro corazón delante de Dios de una manera sincera y haciéndolo ante el trono de la gracia. Es llevar nuestro más profundo dolor, ese dolor que tenemos en el corazón, en el alma, esa preocupación, llevarla delante del Señor sabiendo que nuestras oraciones van a ser contestadas, que no va a haber rechazo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa, una esperanza, ¿no? Como hemos visto en la carta de Primera de Juan. Y eso a su vez, hermanos, vemos que en la palabra de Dios crea una actitud, en medio del dolor, crea una actitud de alabanza, de adoración a Dios. Pero también el lamento tiene otro propósito. Sin el lamento no sabríamos cómo procesar nuestro dolor. Es una manera de procesar esa angustia, ese dolor que tenemos en el alma, pero también es una manera de conocer a Dios. Yo no sé si os ha pasado, pero yo tengo una experiencia en mi juventud. Pasé por un momento difícil y me refugiaba en el libro de los Salmos. Y a través de ese hablar con Dios y expresarle mis problemas, mis situaciones, que además veía que en los Salmos también pues había personas que estaban en esa misma situación, vas conociendo a Dios, vas conociendo su carácter. Y es interesante, hermanos, cuidado,
yo creo que en la vida del Hijo de Dios tiene que haber lamento. Yo creo que, como hemos dicho, tiene una función, un propósito en nuestras vidas, pero tiene que haberlo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Si en la vida del Hijo de Dios, del hombre, de la mujer, discípulos de Jesucristo, si no habría este proceso de lamento, hermanos, caeríamos en un proceso de silencio, de resentimiento, de amargura, pero un silencio y una amargura hacia Dios. Es por esto, hermanos, que es importante aprender también a lamentarnos de una manera sabia, tal como aparece en la palabra de Dios, y de no olvidarnos de presentar nuestro dolor delante de la presencia del Señor. Para que de esta manera, hermanos, no haya este silencio, esta amargura, pero este silencio y esta amargura enfocados en Dios, diciendo, echándole toda la culpa a Dios. Entonces, por favor, seamos sabios, porque de lo contrario, hermanos, nos podemos ir, si en nuestra vida hay este silencio, esta amargura hacia Dios, esta crítica hacia Dios, porque vemos que supuestamente, según nosotros, Dios no está haciendo lo que nosotros creemos que tendría que hacer. Esto lo que va a crear es un alejamiento de Dios y del Señor. Vamos a cerrar nuestras puertas al Señor. Es por eso, hermanos, que, por favor, seamos sabios con este tema. No es un tema baladí, es un tema importante dentro de la vida del Hijo de Dios. Si vimos la otra vez el lamento de una persona que era íntegra, perfecta, justa, irreprensible delante de Dios, hoy vamos a ver el lamento de una persona que ha pecado, de David. Una persona que ha pecado. Es por eso, hermanos, que la Biblia sabiamente dice en Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Creo que tenemos que ser muy sabios al guardar nuestro corazón. Y vamos a ver en David varias actitudes que realmente él dejó sin guardar en su vida. Y que yo creo que eso nos va a ayudar a nosotros también, pues para tenerlo presente en nuestras vidas. Si leemos segunda de Samuel, la carta de segunda de Samuel, desde los capítulos 13 hasta el 18, hermanos, ahí vamos a ver la historia de David. Y se nos dice en los primeros capítulos, capítulo 11, 12, ahí se nos explica, hermanos, el pecado de David. Nos dice la palabra que mientras su ejército estaba de campaña, estaba guerreando, David estaba en un día, en un atardecer, estaba por la terraza de su palacio, y dice que desde el terrazo vio a una mujer bella. La hizo llamar, se acostó con ella y tuvieron un hijo. Pero David pecó. Pecó en primer lugar porque se acostó con una mujer casada. Y no solamente es eso, sino que David, sabemos por la historia, que para que nadie supiese, hizo matar a su marido. ¿Os acordáis del nombre del marido? Urías Eteo. Y se nos dice, hermanos, que David intentó varias cosas. Intentó, por un lado, borrachar a Urías para que se fuese a su casa y estuviese con su esposa. No lo consiguió. Urías, una persona recta, servicial al servicio del rey, como soldado, dice que no fue a su casa, sino que estuvo. Él pensaba, bueno, mis compañeros están en el frente de batalla, yo voy a ir a mi casa. Total, que al final lo que hizo David es envió una nota a su general y le dijo: mete a Urías en la primera línea de guerra, donde la guerra sea más fuerte. Y tal
como se lo dijo el rey, así lo hizo su general. Urías eteo murió. Murió. 2 pecados. Ya van 2 pecados. Adulterio y también fornicación. Perdón. Adulterio y homicidio. 2 pecados graves por los cuales David tendría que morir, como ha dicho Alberto. Pero no. Nos dice la palabra que Natán el profeta fue delante del rey y le dijo: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el eteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Os habéis dado cuenta de un dato interesante? Yo creo que Natán, hablando de parte del Señor, da la parte importante del pecado de David. Dice aquí: por cuanto menospreciaste la ley de Dios. Y yo creo, hermanos, que cuando en nuestro corazón menospreciamos o no valoramos la palabra de Dios, ahí ya tenemos el germen para el pecado. Menospreciar la palabra de Dios. Menospreciar lo que Dios dice. Ahí tenemos el germen. Frases como: bueno, si peco una vez no pasa nada. O bueno, nadie se va a enterar. Comentarios como estos en nuestra mente, porque no lo solemos decir de viva voz, en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, ahí ya estamos menospreciando la ley de Dios. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, porque mirar David, no solamente el pecado en el que incurrió, sino también vamos a ver las consecuencias, porque todo pecado, hermanos, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Lo repito, todo pecado en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, tiene consecuencias. Y consecuencias en el tiempo, como lo vamos a ver también en el caso de David. David, yo creo que después de años se arrepintió muchas veces de estos pecados que cometió cuando aún era joven. Se nos dice que a raíz de este pecado, ya estaba profetizado por el profeta, iba a estar la espada levantada en la casa de David. Pero no solamente en la casa de David, sino que iba a haber problemas de todo tipo. Mirad, un ejemplo. Amón, que era el hijo primogénito de David, se le metió en su cabeza que quería acostarse con Tamar, que era la hermana de Absalón, si os acordáis. Muy bien, lo consiguió. Llevando a cabo diversas tretas, pidió a su padre David: papá, que estoy enfermo, mándame a mi hermana Tamar para que cuide de mí. Bueno, abusó de ella. Absalón, que era su hermano, ¿qué hizo? La vengó. Reunió a toda la familia, estaban todos los hermanos allí, y Absalón mandó que varios de sus criados matasen a Amón. Lo mató allí mismo. Pero no solamente eso. Nos dice la palabra en 2 Samuel 15, que Absalón, habiendo matado a su hermano, ¿qué hizo? Se escapó y estuvo varios años sin ver a la familia.
varios años. Pero cuando volvió, dice la palabra que estuvo con el rey, pero Absalón ya estaba pensando en algo más. Creó un ejército, hermanos, y ese ejército, el propósito que tenía ese ejército era el de llegar al trono, derrocar a su padre el rey. Y nos dice la palabra que en una de estas el rey tuvo que coger a sus sirvientes, tuvo que coger todo y casi a escondidas tuvo que salir del palacio y escapar, porque esperaban que Absalón y sus seguidores, el ejército que él tendría, posiblemente iba a liquidarlos, los iba a matar. Vemos que vez tras vez las consecuencias del pecado. Lo que Natán había profetizado se estaba cumpliendo. Y yo me imagino, hermanos, que David, como he dicho antes, se tuvo que arrepentir 1000 veces de lo que había llevado a cabo. Pero las consecuencias estaban ahí. Las consecuencias, hermanos, están ahí. Si somos hijos de Dios, no pensemos que porque somos hijos de Dios ese pecado Dios lo va a olvidar. No. El pecado tiene sus consecuencias. Entonces, hermanos, vemos cómo al final Absalón lucha contra el ejército de David y es muerto. ¿Os dais cuenta, hermanos? David ya tuvo que sufrir 2 muertes en su familia, 2 hijos, el primogénito y el tercer hijo. Y además de maneras muy difíciles de aceptar. Se nos dice que David llora la muerte de Absalón. Pero sabéis, hermanos, aquí hay otra cosa, hay otro pecado del que podemos aprender de David. Hemos dicho que David menospreció la ley de Dios, algo de lo cual tenemos que aprender. Pero vemos aquí también, hermanos, otro pecado del rey. Cuando Amón, el hijo primogénito, violó a su hermana Tamar, nos dice la palabra que cuando el rey oyó esto, se enojó mucho. Pero no quedó más que en el enojo. David no fue donde Amón ni donde Absalón para decirles: hijos, has actuado mal. Se enojó, pero no corrigió a sus hijos, hermanos. Y esto tiene sus consecuencias. Esto nos tiene que ayudar a nosotros también, que somos padres, hermanos, a corregir a nuestros hijos en el momento. Una violación, Amón. Homicidio de Absalón. Pero el rey David no llamó a sus hijos para corregirles. Y eso, hermanos, tiene sus consecuencias. Vayamos al lamento de David. Porque David, en el Salterio, hermanos, tenemos una infinidad de salmos de David que son de lamento. En concreto, hermanos, una vez que David fue corregido por Natán, tenemos 2 salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51, que nos hablan de ese periodo donde David estaba sufriendo las consecuencias por esa llamada de atención. Pero sabemos que cuando pecamos, hermanos, hay algo que se rompe dentro de nosotros. Esa angustia, ese dolor está ahí, está en el corazón. El Salmo 13 dice así, David: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma
con angustia en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Señor Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma en muerte. ¿Os dais cuenta del sufrimiento de David? David era un hombre que estaba sufriendo, que sufría, hermanos, porque él sabía que realmente había pecado de una manera grandiosa contra Dios. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Dónde está el Señor? Muéstrate a mí. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿No nos hemos sentido en alguna ocasión así, como David? Posiblemente sí. El Salmo 6 también, hermanos, dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy enfermo. Y un poquito más adelante, hermanos, el Salmo 6 dice: vuélvete, Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Vemos que David estaba sufriendo, pero de una manera grandiosa. Había un sufrimiento profundo en su ser. Miremos el Salmo 32 que hemos leído también en esta mañana. Mientras callé, y esto es una realidad en nuestras vidas también. David, muy posiblemente, hermanos, desde que incurrió en adulterio, desde que mató a Urías, mandándole al frente de guerra, muy posiblemente David no confesó su pecado. Él sabía que ese pecado llevaban a la muerte. Muy posiblemente él no quería confesarlo. Pero aquí hace una aseveración importante. Mientras callé. Mientras callé, dice el Salmo 32, versículo 3. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche me abrumaba tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y esto, hermanos, es lo mismo que ocurre en nosotros mientras estamos en esa situación en la que no hemos llegado a confesar nuestro pecado. Hay sufrimiento. El pecado trae sufrimiento. Aquí, si os dais cuenta, dice David: mientras callé se envejecieron mis huesos. El pecado trae sufrimiento, pero no solamente sufrimiento del alma, sino un sufrimiento general de todo el ser. Aquí me gustaría dejaros ver una ilustración. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús en una ocasión le traen una camilla con un paralítico? ¿Os acordáis? Y se nos dice ahí que sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Os acordáis de la escena? Pero había por allí unos escribas que decían a sí mismos, se decían unos a otros: este blasfema, hablando del Señor Jesucristo. Y entonces dice la palabra que el Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo:
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? ¿Os acordáis de la escena? Para el Señor Jesucristo era lo mismo decir, tus pecados te son perdonados o levántate, estás sanado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando venimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hace una sanidad completa en nuestro cuerpo. No solamente perdona nuestros pecados, también nos sana. Todas esas heridas del alma que tenemos, las sana. Incluso, hermanos, ciertas enfermedades físicas también. No todas, porque son enfermedades que están muy ligadas al pecado, a la maldad de nuestro ser. Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hace una sanidad completa en nosotros. Una sanidad completa. Él tiene poder, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino también para sanarnos. Coge tu camilla y anda. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. David era consciente de su pecado. David estaba sufriendo de una manera profunda. Como hemos leído, dice que habla de sus huesos. Y habla también de que está profundamente enfermo. Esto es lo que dice el Salmo. Estoy profundamente enfermo. Y David sabía que era producto del pecado. Pero lo más llamativo de todo ello, hermanos, en el Salmo 51 dice algo interesante. David era consciente de contra quién había pecado. Pues había pecado, en primer lugar, al acercarse a Betsabé. Había pecado contra ella, era el rey. A ver quién le decía al rey que no quería acostarse con el rey, ¿no? A ver quién le decía, quién tenía la voluntad, porque el rey en esos tiempos tenía el poder de decir, bueno, a este fuera, liquidarlo. Urías lo manda a la guerra y también lo mata. Había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urías, había pecado contra sus hijos. Pero es interesante porque el Salmo 51 dice algo interesante. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice el Salmo 51 en el versículo 4. Contra ti solo he pecado. Y esto es muy importante, hermanos. Tenemos que ser conscientes que cuando igual tenemos un enfrentamiento contra otra persona, contra un hermano, sí, es verdad que hemos herido a ese hermano. Pero en primer lugar, hermanos, contra quien hemos pecado es contra el Señor. Y como hemos dicho al principio, hermanos, no podemos menospreciar la ley de Dios. Cualquier pecado atenta contra nuestro Dios. El enojo de Dios estaba sobre David. El pecado había estropeado la relación de David con el Señor. Esta es otra consecuencia del pecado. Hemos leído el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él sentía, hermanos, él sentía la opresión en su corazón por su pecado.
Él era consciente de que Dios le estaba disciplinando, igual que lo hace con nosotros cuando estamos en pecado. Hay un pasaje en Isaías 59 que dice así: Cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios pecamos, hermanos, se rompen varias cosas, pero en primer lugar se rompe nuestra relación con el Señor. Y sentimos esa lejanía de nuestro Dios, esa opresión por nuestro pecado. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros mi rostro para no oíros. Porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidades. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. Aquí vemos una realidad. Hay una separación. Cuando hay pecado, el Hijo de Dios, la hija de Dios, está separado de la presencia de Dios, de ese Dios santo, de ese Dios puro. Como hijos, hijas de Dios, hermanos, no estamos por encima de la ley de Dios. No estamos por encima de la ley de Dios. Y no solamente no estamos por encima, sino que vamos a tener que sufrir las consecuencias, igual que David sufrió las consecuencias por su pecado. David era consciente que realmente era dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Era consciente de esta realidad, de que solamente por encima de todo había pecado contra Dios y que solamente de Dios procedía ese gozo o esa paz una vez que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David es un buen ejemplo para nuestras vidas. ¿Dónde estás, Señor? Ayúdame. Date a conocer, por favor, Señor. Un buen ejemplo para nosotros, para que no hagamos como David actuó cuando pecó, pero sí, hermanos, para que seamos sensibles al pecado. David, cuando se le presentó el profeta Natán, escribió este Salmo, el 32. Dichoso aquel, después de los sufrimientos que David tuvo que padecer y que padeció posiblemente durante toda su vida, hermanos, porque como hemos visto en el profeta Natán ya le dijo que la espada estaba en alto sobre su familia, que iba a tener muchos problemas, homicidios dentro de su familia. Y esto posiblemente, hermanos, fue durante toda su vida. Pero David era consciente de que era dichoso aquel cuyas transgresiones, pecados habían sido perdonados. De la misma manera nosotros también tenemos que desear, hermanos, ese perdón, esa paz que da Dios cuando hemos pecado, una vez que hemos pecado. El Nuevo Testamento se nos dice también, y es una constante que vemos por todo el Nuevo Testamento, como en Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. No reine, no reine. Y volvemos al principio, hermanos, no menospreciemos la ley de Dios, por favor.
no menospreciemos. Las consecuencias del pecado son grandes y llevan su tiempo en nuestra vida. Van a llevar su tiempo, hermanos, las consecuencias. Pero por favor, seamos sensibles. Señor, date a conocer a mí. Lo vamos a dejar aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver el lamento de David en dos partes. Por un lado, hoy que estamos viendo el pecado, el juicio, las consecuencias de David. Pero la segunda parte la vamos a ver el próximo domingo. La confesión, pero también la esperanza que tenía David. David tenía una esperanza en su Señor. Hemos leído aquí 1 Juan 1:9, ¿no? Él tenía esa esperanza. Él sabía que si él se acercaba al Señor, el Señor le iba a perdonar. Él tenía esa esperanza. La vida de David realmente es para estudiarla. Como ha comentado Alberto, por este pecado David debía morir. El Señor perdonó su vida. Pero sabéis, os acordáis que después de años y posiblemente después de mucho sufrimiento, David tenía un anhelo en su corazón. Él quería levantar el templo de Dios. ¿Os acordáis que en ese tiempo todavía estaba el tabernáculo? Y era un tabernáculo pues creado pues para llevarlo de un sitio a otro. Pero David quería levantar el templo de Dios, el templo definitivo de Dios. Y David fue el encargado, hermanos, de preparar todos los materiales necesarios para levantar el templo. Dios le dijo, mira, no vas a ser tú el que vas a levantar el templo porque eres hombre de guerra, pero el templo lo va a levantar tu hijo, ¿quién? ¿Os acordáis? Salomón. Él se encargó de levantar el gran y primer templo de Dios en Jerusalén. Muy bien, hermanos, pues Dios mediante, el próximo domingo veremos también en base a la vida de David, la confesión de David, pero también la esperanza, esa esperanza de restitución que tenía David en su corazón. Y espero, hermanos, y deseo que el Señor nos ayude en primer lugar, pues para que nos lo pensemos dos veces. No menospreciemos la ley de Dios, no la menospreciemos. Pero si pecamos, que sepamos, hermanos, que las consecuencias del pecado van en el tiempo. Vamos a sufrir. La relación con Dios se va a romper. Va a haber una sequedad en nuestro alma, en nuestro corazón. Pero por contra tenemos una esperanza. La esperanza que hemos visto hoy en el tiempo de la mesa del Señor. Que tenemos un abogado, hermanos, un abogado que defiende. Aunque nuestros pecados hayan sido muchos, Él defiende a sus hijos. Y sabemos que Él nos va a perdonar. Si accedemos a Él con un corazón arrepentido, humilde, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que seamos instrumentos en sus manos. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, ¿qué podemos decir? Somos conscientes que no merecemos estar delante de tu presencia, que pecamos, que caemos, pero te damos las gracias, bendito Señor, porque tú estás dispuesto a perdonar nuestros pecados si hay arrepentimiento genuino en nuestro corazón. También, Padre eterno, ayúdanos a aprender de la vida de David. Ayúdanos a no menospreciar tu ley, a tenerlo en alta estima, a que esa ley sea la que reine en nuestro corazón. Y Padre eterno, pues, que realmente podamos vivir vidas que te glorifiquen a ti. Que seamos santos como tú eres santo. Amado Señor, en tus manos nos ponemos en el día de hoy. Guíanos,
Guárdanos de todo mal, te pedimos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.